¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es desde el Arco Iris, soy Fergie. Les estamos saludando como todos los viernes por aquí desde Radio UPG, en la emisora oficial de la Universidad Pedro de Gante, Campus Monterrey. Y estamos disfrutando de un calorcito bien sabroso con un airecito medio fresco. Es otoño, es el clima de Monterrey. Y pues bueno, quienes ya lo conozcan bien, quienes no lo conozcan, lo quieran conocer, vengan, no les gusta, regresen en media hora y a ver si se van acomodando. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe la diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, diputada del Congreso del Estado de Nuevo León. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. No, muchas gracias a por la ti. Invitación. Gracias a ti por estar acá, por aceptar la invitación. Hay algunos temas que tenemos, que me interesa mucho tocar base contigo, pero para abrir boca, yo creo que hay un tema ahorita central que no podemos eludir, una opinión, la opinión de una congresista, de una legisladora estatal aquí en Nuevo León. A ver, Culiacán, estado fallido, operativo fallido, estrategia fallida. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la opinión de la diputada Mariela Saldívar respecto a los hechos de Culiacán del día de ayer y que, en opinión muy personal, que llenan de oprobio al Estado mexicano? Sí, bueno, gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar en tu programa, estar compartiendo con el auditorio. Esperaba otras preguntas, pero hablando del tema de seguridad, yo creo que en general... No, ahorita nos vamos con otras cosas. En general, vivimos una crisis en México del Estado de Derecho de las instituciones. Han sido vulneradas por el crimen organizado, por la corrupción. Entonces, es un problema de Estado de Derecho y de instituciones que vivimos en todo el país en mayor o menor medida y que ayer fue muy evidente, digamos, la vulnerabilidad de nuestras instituciones ante la fortaleza del crimen organizado. Y yo no tengo actualmente elementos para decir, oye, fue la estrategia, porque mientras el Estado mexicano dice que fue, digamos, una cuestión no de inteligencia el operativo, sino una cuestión, digamos, como espontánea, ¿no? De que pasaron por una colonia y que resultaba ser que una casa de seguridad. La verdad, no es una versión que pudiera entenderse o creerse con facilidad. Lo cierto es que haya sido como haya sido. Citando un clásico En materia de seguridad, y lo dijo diferente, haya sido como haya sido, sí pone en evidencia el reto que tenemos en México en cuanto a nuestras instituciones y al Estado de Derecho. Están rebasadas las instituciones. Sí, ¿y quién gobierna? Porque ves también los videos del crimen organizado en una comunicación estrecha con la población, diciendo salgan por aquí para evitar la balacera, administrando el sistema carcelario, ¿no? La parte de la movilización inclusive ciudadana. ¿Y dónde están las autoridades? Entonces realmente, al menos los videos que circularon ayer, fue muy evidente. Fue muy evidente sí que el Estado, que las instituciones han sido rebasadas, que hay una franca vulnerabilidad y que la ciudadanía estamos en una situación de abandono. El país está en una situación de abandono mientras estamos dando consejos para que las mamás y las abuelas regañen a los que se portan mal. Así es. Y fíjate, nada más si me permiten, hablando de Nuevo León, ¿ok? Concretamente, yo hacía una reflexión en redes sociales porque decimos, nos vemos con preocupación lo que está pasando en Culiacán, en Sinaloa, las decisiones que se están tomando a nivel federal. Y en Michoacán, y en Guerrero. Pero aquí en Nuevo León no estamos tampoco tan bien. No estamos en jauja, no. Tenemos días que han, digamos, proliferado otra vez, decapitados, incinerados, otra vez ejecuciones, señales de delincuencia organizada, donde ya
otra vez está saliendo de control, y una autoridad que contrasta y que dice públicamente, y lo pone en primera plana, que tenemos la mejor seguridad en el siglo, ¿no? Es Aquí. un gobierno que no autoridad. Hay gobierno, no hay autoridad. E insensible, lejano de una realidad. Totalmente. En este tema de seguridad y en otros temas. O sea, para ellos, a veces cuando los escucho, digo, ¿en qué estado viven? O sea, ¿cómo pueden decir que tenemos la mejor seguridad del siglo si estamos viendo justamente esas señales que lastiman y que nos empiezan a preocupar, como son los ejecutados, los incinerados, los decapitados? ¿Cómo podemos, con esas evidencias, decir que estamos en la mejor época de seguridad, sin considerar todo lo que está pasando en las calles del delito común, los asesinatos, los robos? El autogobierno en el sistema carcelario, en fin. Sí, mucho. Digo, yo quería escuchar una opinión de alguien calificado, como una legisladora, porque sinceramente sí es preocupante lo que sucedió ayer en Sinaloa, es preocupante lo que estamos volviendo a vivir en Nuevo León, es preocupante lo que está sucediendo en esa materia y en muchas otras en el país. Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, y nos podemos seguir. Entonces, Guanajuato, entonces, algo está mal ahí. Sí, algo está mal. Pero para no caer así como que en la depresión, porque estos problemas parecen rebasarnos, ¿no? Parecen, nos sentimos tan impotentes de no poder hacer algo. La invitación también es para que nos centremos en lo local, en donde tenemos cierto ámbito de influencia, que pongamos, estemos atentos de lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en los municipios, con el gobernador, y exijamos, porque puede estar pasando eso a nivel México, pero si nosotros estamos fuertes como Nuevo León, o sea, sí podemos marcar cierta diferencia. Es importante el gobierno local. El crimen organizado deja de entrar a los estados donde está presente el Estado de Derecho, donde están fuertes las instituciones. Entonces, para no sentirnos... Fortalecer el Estado de Derecho. Fortalecer el Estado de Derecho, pero a partir de ponerle más atención a nuestras autoridades locales. Sí es importante lo que está pasando a nivel nacional, pero nuestra influencia en eso es muy limitada. Más que el lamentarnos, el estarlo comentando. Entonces, teniendo eso como contexto, sabiendo lo que está sucediendo, ver en lo local, a ver qué está haciendo el gobernador, qué están haciendo los municipios, qué están haciendo los diputados, y tratar de brindar de cierta forma Nuevo León. Sí, el crimen organizado no es tonto, o sea, los estados que están fuertes le sacan la vuelta y evaden, sí, porque saben que hay autoridad. Porque les cuesta más trabajo. Que la ley se aplica. Y lo vemos aquí con los municipios. Mientras tenemos municipios muy buenos, hay municipios muy malos, y hay unos donde está disminuyendo digamos, los incidentes delictivos con más rapidez. ¿Por qué? Porque se ve ahí al alcalde, se ve ahí a la alcaldesa que está enfrente. Entonces no estamos diciendo que lo tienen totalmente resuelto, pero sí son importantes las autoridades locales. Bien. Sí son importantes. Eso en ese tema. A ver, hubo una iniciativa que se aprobó esta semana en el Congreso del cual formas parte. ¿Qué cargo tienes tú en la mesa directiva, Marina? Soy vicepresidenta, diputada vicepresidente segunda. ¿Qué debe ser vicepresidente de la mesa directiva del Congreso? Es una responsabilidad porque nos toca suplir al presidente en la conducción de las sesiones, y en algunas ocasiones inclusive representar al Congreso en eventos, en comisiones que nos da el presidente. Entonces, la verdad es una responsabilidad importante, porque representas a la vez a los 42 diputados. Entonces, cuando tú estás en la presidencia, cuando estás dirigiendo la sesión y cuando estás en algún evento, realmente vas en representación de los 42. No vas solamente como la diputada María Gracia Oliva, sino como la presidenta, la diputada presidenta en funciones, o la representante del Congreso. Entonces, sí es doble responsabilidad. Te tienes que portar aún mejor. Y un aprendizaje. Una experiencia, ¿no? Creo yo, de vida. Sí, porque si en la escuela es difícil estar, por ejemplo, controlando un grupo de 42 niños, jóvenes, no adultos, imagínense llevar la conducción con 41 diputados que piensan diferente, todos que distintos. Tienen sus agendas. Y qué bueno que piensen esto.
algunas veces, ¿no? ¿Verdad? No sé. Bueno, decíamos, se aprueba un tema esta semana en el Congreso del Estado de Nuevo León, la ley de objeción de conciencia. ¿Qué es esto, Mariela? Muy bien, pues es una reforma realmente a la Ley de Salud del Estado en el artículo 48, donde se establece que el personal médico, o sea, desde la enfermera administrativo, personal administrativo, inclusive los doctores, el personal hospitalario, todos los que tengan que ver con el servicio, la prestación del servicio de salud. Okay. Entonces, o sea, son de médicos, enfermeras, los que están directamente con el paciente, pero también el personal administrativo. Y se les da la posibilidad legal de excluirse, abstenerse, de participar de cualquier actividad, cualquier investigación, cualquier diagnóstico, cualquier atención, cualquier procedimiento, cualquier actividad en la que ellos sientan que hay un conflicto personal de conciencia por alguna creencia religiosa, por algún valor ético, digamos, por cualquier creencia personal, le dicen ellos, valores, bioética. Cualquier razón, o sea, y sin dar más razón, ellos se pueden abstener de participar, de brindar inclusive el servicio. De realizar un procedimiento. Exacto. Esto que se aprobó en Nuevo León viene a raíz de una iniciativa que se presenta en abril por el diputado Juan Carlos Leal, que a su vez viene tratando de homologar lo que sucedió a nivel federal en marzo del 2018, del año pasado, y que desde la aprobación a nivel federal en la Ley General de Salud ya traía problemas, porque aunque estaba más completa que como se aprobó en Nuevo León, sí generó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera una controversia constitucional contra esa objeción de conciencia, porque desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su opinión, atenta contra el derecho al acceso a la salud. Entonces, a pesar de que a nivel nacional se aprobó y hay una controversia que actualmente está estudiando la Suprema Corte de Justicia, que todavía no se resuelve, a pesar de que hay esa disputa, se decide en Nuevo León homologar la ley de salud, pero homologarla a medias, porque se aprueba una parte, un parrafito, y no se aprueba otra parte que sí está a nivel nacional. ¿Cuál es el párrafo que no está contemplado en lo federal? En lo federal dice que el personal médico se puede objetar, sí, pero que las instituciones están obligadas a tener en todos los turnos, sobre todo en el sistema de salud público, sí, tener personal no objetor que pueda realizar el servicio. Y en caso de que no haya personal, digamos médico, doctores y enfermeras, que es el personal administrativo que acompaña al paciente con algún médico o enfermera no objetor que pueda realizar el servicio. Es decir, que reconoce el derecho de que el personal médico se abstenga a participar, pero no se puede dejar al paciente en indefensión. Lo van a acompañar hasta encontrar un doctor que pueda atender ese servicio, porque están en el derecho de recibir esa atención. Y aún así, a nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está, digamos, interpuso un recurso para tumbar la objeción de conciencia. Aún así lo considera discriminatoria. En Nuevo León, nosotros tratamos de incluir este segundo párrafo. ¿Ok? Objeción de conciencia, pero que se acompañe al paciente, que haya personal no objetor en las instituciones de salud pública. Y ese segundo párrafo en Nuevo León, ni siquiera ese segundo párrafo se aceptó. No se, ni se menciona, ni se plasma en el documento, nada. No, en el dictamen que saca la comisión ponen este primer párrafo, que es como viene la iniciativa, que es que te puedas objetar. Algunos diputados de oposición, poquitos, propusimos una reserva para incluir este segundo párrafo. Y esa es la foto que aparece en redes sociales donde nos votaron en contra esa inclusión. Es decir, si a nivel nacional es una política que desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es discriminatoria, aquí en Nuevo León
todavía somos más discriminadores porque ni siquiera estamos garantizando que haya La personal posibilidad de personal no objetor y que acepte que realice, no sé, que dé una consulta, que realice un procedimiento quirúrgico, una que dé una transfusión, transfusión, una pastilla, lo que sea, o sea, cualquier situación que sea hasta de que elabore una receta en un momento dado. ninguna actividad. Hay algo que es importante comentar, que ahorita lo estás tocando tú. La única excepción en la que el personal médico no puede usar la objeción de conciencia para no brindar un servicio es si el paciente está en peligro de muerte o hay una emergencia médica, ¿no? Que se tenga que atender en ese momento porque se está desangrando. Es sí o sí. Ahí no pueden invocar la objeción. Sin embargo, hay muchos servicios que no, digamos, no son considerados, digamos, de vida o muerte y que realmente la gente necesita recibir su servicio de salud, como lo que decías tú, una receta, un medicamento, una curación, una intervención ambulatoria. O que implique estancia hospitalaria, ese internamiento. Exactamente. Digamos que el grupo que está empujando la objeción de conciencia, que empujó que se aprobara, que es la que activamente está defendiendo la objeción de conciencia, trata de encerrarlo en el tema del aborto, el aborto legal. Porque como ustedes saben, en Nuevo León está prohibido cualquier tipo de interrupción a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, con dos excepciones. El Código Penal establece la excepción de la interrupción al embarazo en caso de violación sí. Y en caso de peligro de la madre. Entonces, de que esté en peligro la vida de la madre. Entonces, los grupos conservadores querían, digamos, que reforzar de alguna manera el que no hubiera ningún tipo de interrupción del embarazo, que no hubiera ningún tipo de aborto, y ahora con la objeción de conciencia, aunque una niña, una muchacha, una mujer haya puesto la denuncia por violación, se haya comprobado y ella tenga todos los elementos para poder interrumpir un embarazo producto de una violación, ahora además va a tener que hacer la búsqueda de un personal médico que quiera realizárselo. Porque los médicos... Porque se puede encontrar con un médico que objete la práctica del procedimiento indicado. Sí, y hay estadísticas que indican que alrededor del 86%, el 90% del personal médico es objetor para embarazos, aunque sean legales. Interrupciones de embarazo. Sí, y me queda muy claro. Sí, por ética, valores, se pueda negar. Entonces, digamos que ellos lo están empujando para cerrar la puerta al embarazo, a la interrupción del embarazo legal, al aborto legal. Que en este caso que no haya ningún resquicio. Y aquí en Nuevo León, o sea, de por sí la puertita está muy chiquita, realmente es en el caso de peligro de vida de la madre o en el caso de violación, se cierra. Pero la aprobación de esta medida le pega a muchas otras cosas más, que es justo lo que estamos peleando, digamos, diciendo, argumentando en redes sociales y en el mismo pleno. Tiene más implicaciones. Tiene más implicaciones e impacta directa o indirectamente a grupos sociales vulnerables. Porque, y lo digo a partir de experiencias vividas en acompañamientos hospitalarios, no sé si tú tengas referencia de ello, pero hay lugares donde al paciente VIH concretamente, lo sacan de un área de internamiento y van y lo avientan a un rincón. Y ahí los tienen. Específicamente a los pacientes VIH. Sí. No tengo esa experiencia y me encantaría escuchar más, Fergie, de que nos compartas lo que sí sé, y fue por ese motivo que me subí a tribuna para argumentar en contra de la objeción de conciencia. Y una vez que se aprobó a favor de la reserva, donde queremos incluir el segundo párrafo, era precisamente estos argumentos que desde la controversia constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos mencionó. Y dice que en México ya hay barreras
para que ciertos grupos vulnerables accedan al derecho a la salud y que la objeción de conciencia viene, digamos, a legalizar esta discriminación, estas prácticas Es una forma discriminatorias, de discriminación. estas formas, estas, digamos, actividades discriminatorias. Dice la comisión, ¿qué grupos? Como tú bien lo comentas, personas en condición de SIDA y VIH, personas Con alguna ITS, infección de transmisión sexual. Y lo dice por cuestiones de salud, Sí. pero también es importante mencionarlo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que también hay discriminación hacia aquellos pacientes por su orientación sexual, ¿no? Sí. Por su orientación sexual, a razón de género, las personas transgénero, Sí. Inclusive por estatus socioeconómico, las personas en extrema pobreza. O indigentes de plan. Indigentes, migrantes, y en otros estados del país, personas de pueblos originarios indígenas. Sí, etnias. Etnias. Entonces, realmente, digamos que todos los grupos vulnerables que sufren de discriminación, digamos, lo que estamos haciendo es una medida que formaliza, legaliza la discriminación de acceso al servicio a la salud pública. A la salud universal, o al servicio universal de salud. Es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta, ya digo, concretamente lo digo, es en el HU, donde hay ese tipo de práctica. Yo recién lo vi acompañando a una persona, un amigo, un conocido, por un tema de salud de esta índole, y se lo comenté a su médico tratante, un médico internista, segundo piso, medicina interna. Le digo, no sé, aclárame, doctor, ¿es una percepción o es mi percepción personal? Pero están tomando ustedes a los pacientes VIH concretamente y los están aventando a interna 1 en el cuarto del rincón y nadie los ve. No, sí se les visita, pero nunca me dijo no los sacamos de acá. Sí se les visita, le digo, si yo me sé el protocolo, pasan la visita médica muy tarde, 7:30 de la mañana todos los días, pero de ahí hasta las 24 horas siguientes, o sea, a las 7:30 de la mañana del otro día, no vuelve a pasar nadie más que los de enfermería. Si el paciente tiene una crisis o una necesidad en el intervalo de esas 24 horas, la gente de enfermería se acerca, bueno, yo le aviso al médico, si yo veo que no viene ningún médico, a ver, voy y pregunto, me entero quién es el médico tratante, tengo que venir a tocarte la puerta para que hora y media después vaya alguien y me diga, ¿me dejas tomarle una foto para pasársela a mis compañeros? A ver qué, así, tal cual. Sí, yo puedo entender que en padecimientos en los que se tiene que tener más cuidado haya procedimientos especiales. O sea, yo puedo entender eso, de que hay que tener personal porque más calificado, más preparado. Yo puedo entender eso. Pero la historia que nos cuentan activistas, ciudadanos en redes sociales y ahí están de manera pública, sí, es de que inclusive se les niega el servicio. Sí, casos en la clínica 50, nos han caído 6 casos al Seguro menos. Social. En la clínica 50 de Seguro Social, en la clínica San Vicente, en el Hospital Muguerza, que inclusive a veces hasta la entrada al mismo recinto no se les permite. Les cierran la puerta. Entonces, realmente es una cuestión preocupante porque sin objeción de conciencia ya había un problema de discriminación, de barreras de acceso donde sí, se tenían que involucrar a activistas como tú para empujar a las instituciones para que las personas puedan acceder a su derecho a la salud, que sí, es un derecho fundamental. Imagínense ahora que está legalizado que no necesites ni siquiera dar un argumento, hacer un proceso especial, simplemente decir, por objeción de conciencia no puedo atenderlo o atenderla y darse la vuelta. Es que no puedo, no quiero, punto. Y decir, por objeción de conciencia. Sí, por objeción. Y ya invocan ese párrafo, esas dos conceptos y te niegan la atención médica, el servicio médico. Sí, y como se lavan las manos los promoventes, dicen, es que siempre va a haber alguien que quiera atender. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que obligar a las personas
a que vayan transitando de consultorio en consultorio, en hospital en A ver hospital, a ver quién, quién les puede brindar el servicio médico. quién tiene quién es el médico buena onda, quién tiene lo que no tiene el comandante sin, me hacen irme por otro lado, Lo que pasa es que el tema da para más y lo No, que... sí da para más, sí va a dar para más, pero a mí también me llama la atención, y ahorita que lo dices, da para más. Hay una cuestión, da para más, pero debe dar para más para argumentos, para discusiones razonadas, para debates, no para sainetes. Sí, pero estamos hablando del Congreso de Nuevo León. Sí, Estábamos hablando ahorita de la crisis de Estado de Derecho, de sí, instituciones. El Congreso de Nuevo León, si ustedes leen primero la Constitución, y no quiero sí, hablar de esta sí, legislatura, sí. pues si ustedes leen la Constitución, trae errores de ortografía. O sea, es increíble la negligencia que se ha tenido de algunos diputados, de algunas diputadas que le han echado mano a las reformas Que le han constitucionales. metido mano. Entonces, ¿por qué? Porque el Congreso es muy, queremos decir, la casa del pueblo, los representantes que hacen y formulan leyes, que es contrapeso en este sistema político, y en realidad, pues somos políticos de paso de 3 años con otros intereses, y lo digo en general, no porque así yo lo sea, yo soy diputada ciudadana, trato de mantener el activismo y la vena ciudadana, pero en realidad es un órgano político. Totalmente. Un órgano político donde la razón, los argumentos, las bases científicas, técnicas, están muy lejos. Casi nunca se ven. Casi nunca. No quiero decir que nunca, porque hay honrosas excepciones de algunas reformas que se han hecho, de algunas medidas, pero casi nunca se ven. Normalmente las iniciativas que llegan y que se aprueban ya traen nombre y apellido, ya se sabe quién va a ser el proveedor, ya se sabe, o sea, y lo hablo en general, o sea, tampoco quiero de aquí armar toda una investigación en casos de corrupción, No, acabaríamos, claro que no, pero que sepan que son acuerdos políticos que no tienen nada que ver con los problemas públicos. Porque si quisiéramos resolver los problemas públicos, estaríamos ya sacando la ley de movilidad, estaríamos que funcionara ya el Observatorio de Medio Ambiente, estaríamos destituyendo realmente al gobernador, exigiéndole a las secretarías de los municipios que hagan su trabajo como marca la ley, porque todo ese poder lo tiene el Congreso, y no estaríamos aprobando reformas que no representan un problema social. O sea, realmente Nuevo León es uno de los estados más conservadores, más discriminatorios que hay, ¿no? El aborto está prohibidísimo, salvo 2 excepciones de ley, y aún así a las muchachas, a las mujeres que legales, como quiera, se les abre una carpeta de investigación para realmente, digamos, garantizar que así Efectivamente fue por N razón, sí, por la razón que argumentó la paciente. cada año, y a pesar de que tiene la denuncia y por violación y demás, cada año se abren entre 70 y 90 procedimientos contra niñas, adolescentes y mujeres de causa penal para que se investigue si su aborto efectivamente cumple con todos, digamos, obviamente fue producto de una violación, entonces, O sea, o había en peligro a la madre. se revisa con lupa, con microscopio. Se penaliza. Sí. Al punto de abrir un procedimiento penal. Sí, pues Entonces, o sea, sí tenemos, o sea, realmente son muchísimas las barreras para que se acceda a un derecho que está enmarcado por ley, a la justicia. Un derecho constitucional. Y digamos, que estás protegido, ¿verdad? Entonces, estamos en el estado más conservador. Necesitábamos realmente una medida discriminatoria más cuando ya tenemos un problema de discriminación, cuando somos el estado que no tiene leyes. El estado más discriminatorio del país. Cuando no tenemos leyes para prevenir la discriminación, cuando no tenemos nada articulado realmente para atender los problemas que tenemos de migración, que también... Entonces, hay muchísimos problemas que si nosotros, los diputados, y lo hablo en general, quisiéramos resolver los problemas de la ciudadanía, estaríamos en ellos, pero no, que se aprueba, pues la objeción de conciencia, la protección de la vida desde la concepción, se le cierra la puerta a la eutanasia, y un montón de cosas
que realmente no tiene que ver con resolver los problemas públicos, sino atender los intereses de ciertos políticos y de ciertos sectores con miras a una elección. Totalmente. ¿Cuántas legislaturas llevas tú, Mariana? Llevo 2 años de diputada. O sea, es tu primera legislatura. Completa. Yo entré como diputada suplente en la pasada legislatura. Ok, sí. Era suplente de Concepción Landa. Ella renunció Sí, al finalizar el segundo sí. año porque se fue como secretaria de Cultura a Chihuahua. Sí. Pues un añito en la pasada legislatura y un añito Y ahorita ya lo que llevas de esta legislatura, de que es esta un legislatura, año, un mes. un año más. ¿Tú a qué le atribuyes ese exceso de conservadurismo, esas ansias discriminatorias? Algún origen debe tener. Yo a veces digo que para ser el estado más conservador del país, que ni la cuna del conservadurismo, que son Jalisco y Guanajuato, Nuevo León se está mostrando como el estado más conservador del país porque tiene algo que no hay en Jalisco ni en Guanajuato. ¿Qué es lo que hay en Nuevo León que no hay allá? San Pedro Garza García. Bueno, no soy socióloga, No, yo no tampoco. historiadora. Para mí sería difícil determinar los orígenes o las causas de tanta discriminación. Lo que sí te puedo decir son algunos agravantes y creo que entre ellos pondría que hay una marcadísima desigualdad social, económica y social. Sí fomenta la discriminación porque algunos se creen ciudadanos de primera y otros somos ciudadanos de segunda y otros somos ciudadanos de tercera. Creo que hay un problema también, digamos, que se agrava la discriminación por el grado de migración que tenemos. Digamos, no solamente la ilegal o la que no quisiéramos tener a lo mejor de ciertos sectores de otros estados o de otros países que se están estableciendo en Nuevo León, sino también el hecho que muchos estudiantes vienen a las universidades y nos quedamos, como fue mi caso, a trabajar y a vivir aquí. Pero el hecho que tengas tanta migración, que ya nos estén reforzando como los valores y la identidad, también hace como que no nos veamos iguales, no nos sintamos como parte de un solo grupo. Y si a eso le sumas que los gobernantes que está teniendo Nuevo León, y lo digo en general, o sea, como todos los órdenes de gobierno, todos los poderes. Desde el Ejecutivo estatal. Ejecutivo, pasando por Congreso, respeto mucho al Poder Judicial, pero mi percepción de leer los diarios de debates, de ver los videos de lo que pasaban años atrás y de recordar cómo era años atrás, siento que la estatura de los gobernantes ha disminuido. Y estatura me refiero a nivel de ideas, de preparación. Claro. Y el hecho que no tengamos buenos representantes que te lleven y orienten a la sociedad, a una sociedad mejor. No tenemos gobernantes que nos digan, señores, entendemos lo difícil que es reconocer las diferencias, pero todos somos parte de Nuevo León y nos enriquecemos y empezamos a crear esos idearios y empezamos a darle elementos a la población para distinguir entre el bien y el mal. No tenemos esos ejemplos, no tenemos esos líderes. Entonces, al contrario, por la estatura de nuestros propios gobernantes, empezamos a tener líderes que, digamos, defienden creencias falsas, erróneas. ¿Quién en su sano juicio puede defender que es algo bueno? Ponerle más barreras a los grupos más vulnerables para el acceso a la salud, solamente quienes no entienden que la responsabilidad de los gobernantes sí es ver por las mayorías, pero sobre todo el proteger los derechos de los más vulnerables, que esa es nuestra responsabilidad, pero como la estatura de nuestros gobernantes y de los tomadores de decisiones no lo permite, pues la gente se va con la idea de que esas posiciones de la mayoría de conservadoras son el deber ser, cuando el deber ser es la inclusión, es la protección, es el reconocer las diferencias y sacar la mayor ventaja de esas diferencias. Entonces yo creo que son esos factores, o sea, de una sociedad cambiante, migrante, diferencias económicas, con la combinación de líderes que no estamos actuando a la altura de estas circunstancias. Deberíamos de abrazar toda la migración, deberíamos de abrazar todas las diferencias que tenemos, toda la riqueza. En lugar la de diversidad, la pluralidad.
la pluralidad en todas sus formas, en todas sus expresiones. Fíjate que, bueno, abonando a eso de las expresiones plurales, te lo comentaba ahorita antes de entrar al programa. Concretamente, ¿quién es el promovente de esta cuestión de la objeción de conciencia? Si no me falla la memoria. Si no nos falla la memoria. Fíjense, esta iniciativa se propuso al Congreso a principios de abril del 2019 Sí. por el diputado Juan Carlos Leal, Bueno. que en un inicio era parte del grupo de Morena, pero unos días antes, en marzo, lo expulsó. Y estuvo muy curiosa esa cosa, sí, porque ni lo expulsaron a la hora de la hora y algo que incluso yo se lo dije al diputado, al hoy diputado con licencia, Juan Carlos Leal Segovia, un saludo, que se está convaleciente ahí por un tema quirúrgico, por cierto. Un saludo donde ande, diputado con licencia. Felicidades. Recupérese porque hace falta aquí en estos debates su voz. Es importante oír la voz de todo el mundo. Para mí es importante, para mí enriquece escuchar a todas las expresiones, todo ese abanico de expresiones, de pensamientos. Eso enriquece y eso abona al debate. No, y aparte, digo, paréntesis, te hace congruente porque no puedes señalar que es precisamente la discriminación a las diferencias la causa de los males y discriminar los que opinan diferente. Exacto. Tienes que ser abierto y totalmente. Escuchar y aguantar y bueno. No, yo digo, y no me lo tomes a mal. Yo digo, yo voy al Congreso, allá a visitarlos a ustedes, a tocarles la puerta muchas veces para, pues, exponerles, ¿sabes? Que hay gente que necesita que se le resuelva alguna. Pues yo digo que, pues, aquí hay que llegar a sentarse con Dios y con el diablo al mismo tiempo. La verdad. Y es padre. O sea, para mí ha sido algo, sobre todo, aprendizaje. Me ha enriquecido, hay conceptos que se afirman, que se fortalecen, hay conceptos que dices, híjole, ¿de qué se trata? O sea, hay de todo. Pero dices que hablaste con Juan Carlos Leal, incluso me ha abierto la puerta, ha tenido el detalle, no solo de abrir la puerta y escuchar, sino de resolver. Y sí lo hemos platicado en corto, y va a ser, y incluso una vez cuando en el programa, cuando estábamos en el otro estudio donde se hacía esto, donde hacíamos esto, no es un tema de discriminar en cuanto a la salud, o sea, a los grupos VIH, por ejemplo. Sabemos que el tema del VIH es un tema irresoluble. O sea, como tema de salud, no hay cura para el VIH. El paciente VIH necesita la atención médica. Me lo ha dicho. Ahí no aplica la objeción de conciencia. Es un tema de que hay que darle la atención al paciente. Bueno. Ahí es donde yo creo que tenemos que afinar el lápiz. Y sí es muy, o sea, se agradece, se reconoce, lo hago en primera persona, esa voluntad, esa expresión. Yo creo que tenemos que tener también entonces la voluntad de afinar el lápiz, ¿sí? Y plasmarlo en una reserva. Sí, no, y así lo hicimos. De hecho, yo hablé con el diputado Juan Carlos Leal porque como fue el diputado promovente de la objeción de conciencia, en las semanas, en los días que estuvo circulado el dictamen de la Comisión de Salud, aprobado la Comisión de Salud hacia pleno, yo me acerqué con los diputados
el presidente de la Comisión de Salud, Asael Sepúlveda, los presidentes, los coordinadores de las bancadas mayoritarias, y con el mismo Juan Carlos Leal, por recomendación de los coordinadores, me dijeron, habla con Juan Carlos, es el promovente, para plantearles la reserva. Cuando yo logro hablar con Juan Carlos Leal, me dice, ya estudié la reserva, y él explico, mira, es por todos estos problemas del sector, es para al menos homologarlo a nivel nacional, atacando el principal argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos veríamos muy mal, si a sabiendas que hay una controversia no protegemos y fortalecemos la iniciativa. Y él me comentó que él no estaba de acuerdo en, digamos, ponerle otras, digamos, excepciones, porque de alguna manera se abriría otra vez la puerta al aborto. O sea, decía, si pones que no haya personal objetor, pues discriminas a los que son objetores y luego nadie va a querer contratar médicos objetores. Y si pones que las instituciones tienen que tener personal objetor, pues luego no objetor, no van a querer contratar a los objetores. Entonces, lo que la compañía me dijo, mira, Mariela, yo le argumentaba, no, pero no es discriminatorio, mira. Tú ya expusiste tu pensamiento, tu idea, tu argumento. Pensando, porque mi problema, o sea, le estás cerrando la puerta al aborto legal, pero el principal problema es todo lo demás. Y me dice, mira, Mariela, y para acabar pronto no tienen los votos, no va a pasar. Entonces, en la exposición de motivos del dictamen, efectivamente se pone que como que está muy focalizado el aborto, pero en el decreto, que es finalmente lo que se ve en la ley, no viene ninguna salvedad, ninguna excepción más que el peligro de muerte. O sea, emergencia médica, peligro de muerte de la víctima. Entonces, del paciente. Entonces, del paciente, sí. Entonces, o sea, si me dices que padre que tenga la intención, pues hubiera aceptado algo, alguna reserva que dejara muy en claro que la preocupación del aborto y no todas las consecuencias que trae la objeción de conciencia. Todas las consecuencias para un grupo vastísimo. No, para muchos. Vastísimo de la comunidad. Es que hay una cosa sobre todo. El tema del VIH ya no es solamente un tema de salud propio de un grupo social específico como las poblaciones de la diversidad sexual, concretamente los homosexuales. Ya es un tema de salud que impacta socialmente. Sí, o sea, te comentaba yo recién, hace unas semanas, allí en el hospital universitario, un joven estudiante de excelencia y esto y lo otro, platicando con la madre del muchacho, infectado por VIH-Sida. El muchacho no es homosexual. ¿Cómo se infectó? ¿Cómo llegó a esto? Por un procedimiento dental. Sí, o sea, es lo que muchas veces también los diputados y las diputadas no estamos considerando. Yo les explico a ellos muchas veces en tribuna que hay que quitarnos de nuestra situación personal y ponernos en los zapatos, digamos, en lo que está la mayoría de la población. Y si no podemos pensar que somos diputados para ayudar a todo Nuevo León, imaginar que cualquiera de nosotros podemos estar en esos supuestos. Por ejemplo, yo conozco niños infectados. Ah, sí, ¿no? sí, totalmente. Tuve un compañero de trabajo también que no encontró la razón de cómo, pero infectado. Entonces, como que siento que lo ven lejano y no pueden ni siquiera concebir que dentro de su familia Sí, o ellos mismos, sí, nosotros ya mismos, digo, es ya un problema de salud que impacta socialmente parejo. Porque nunca hemos sentido la discriminación. O sea, si nosotros de alguna u otra forma hubiéramos vivido de alguna manera, alguna forma de discriminación, seríamos más empáticos, pero no. Y así como esta insensibilidad de estos gobernantes, y me incluyo, ¿no?, de estatura mediana, estamos tomando decisiones sobre objeción de conciencia con esa ligereza, con esa baja estatura, lo estamos haciendo en otras cosas. Yo les decía, en la búsqueda de personas extraviadas, desaparecidas. Si un diputado desaparece, claro,
Se va a mover Bueno, todo el estado. Bueno, si eres un diputado o diputada de un grupo mayoritario, más, aparece ¿no? porque aparece. Pero cualquier persona que no sea de una posición económica importante, si se extravía o desaparece, nadie los va a buscar más que las organizaciones civiles que realmente ponen su corazón en eso, que apoyan a las familias y demás. O sea, es una lucha que ellos han venido a sustituir a este Estado que se olvida de las personas desaparecidas y extraviadas. Yo les digo a los diputados, de verdad, pónganse en los zapatos del resto de la población. Yo sé que si ustedes se desaparecen y no piden rescate, los van a buscar. Bueno, se Pero, ha visto, ha pero, sucedido. pero si una mujer, un hombre, un niño y una niña desaparecen, de verdad, si no son los familiares, nadie más los va a buscar. Entonces es increíble el grado de insensibilidad y el no tener esta conciencia de que cualquiera podemos estar en ese supuesto y que estamos para trabajar por todos los habitantes del estado de Nuevo León. Pero eso afecta a todos, en todos los dictámenes, ¿eh? No nada más en los de salud. No, eso es parejo, eso va parejo. Hay una cuestión, Daniel, Daniel Santos, que quiere que le consiga cita ahí con Juan Carlos para platicar la ley de asociaciones religiosas. Te estoy leyendo, Dan Santos, para que no tengo unas dudas sobre algo que está moviendo el PES. El PES, ahora ya, bueno, son las mismas iniciales, pero es Partido de Encuentro Solidario. Ah, ya no es Encuentro Social. No, ya no, ya. Están más enterados que yo. ¿Quién está más enterado? Están más enterados Sergi y Daniel. Dan Santos, no, Dan o sea, Santos. no, es que Dan Santos todavía cree que es Encuentro Social. No, ya no es Encuentro Social, es Encuentro Solidario. Ah, mira, de lo que se viene a enterar uno aquí en la cabina desde el arcoíris. Ándale, exactamente. Sí. No, ¿quieres enterarte de más cosas? Platícanos, aquí acabo nadie nos está escuchando. Nadie nos ve. No sabes no, tú. No estoy diciendo eso, estoy muy contento. No sabes tú. Quiero que me cuentes para que todos nos enteremos aquí. Hay una cuestión, insistiendo sobre el tema esto de la objeción de conciencia. Con tu compañera diputada también, Claudia Caballero, que también es de las fuertes impulsoras de esto de la objeción de conciencia. Y un saludo a Claudia Caballero, donde ande, creo que andaba afuera en un asunto de representación del Congreso. Nos tiene bien ubicados, Sergio, a todos y todas. Más o menos. Pues es lo que se entera uno allí en el edificio, hombre. Pues, olvídate. No es nada, no es ninguna cosa así rara. Hay una cuestión, hay un tema que yo se lo planteé en un debate en televisión. La necesidad de dotar al Estado de mínimo 2 capacites más. 2 centros ambulatorios de atención a pacientes de SIDA e infecciones de transmisión sexual. Eso quiere decir capacites. Bueno. Y sí lo tomó. Y sí lo hemos platicado. Y sí hay interés de su parte. La vez que estuvo Juan Carlos conmigo en el programa, ya la vez anterior que estuvo, el mismo Juan Carlos Leal me llevó también datos del tema de VIH, SIDA concretamente, e infecciones de transmisión sexual. Quiere decir, o esto a mí me dice, y te lo comparto con gusto, esto a mí me dice que tiene interés en que se aborde el tema, se atienda el tema y no se cierre la puerta a sectores específicos que estén lidiando con el padecimiento. Claro. Entonces, yo creo que entre personas pensantes como ustedes, los representantes, nuestros congresistas, nuestros legisladores, yo creo que entre ustedes mismos puede caber la prudencia. Y también, vaya, nosotros como sociedad
aportar nuestro concurso, aportar nuestra opinión a efecto de lograr dejar claro, ok, ya aprobaste la objeción de conciencia. Perfecto. Vamos haciendo las adecuaciones para no dejar abierta esa ventana a la discriminación más ramplona, más ofensiva, más lesiva a los derechos de las personas, a la dignidad de las personas. Porque yo no voy a, o sea, tomando lo que has expresado, ¿cómo voy a, en el muy supuesto de que yo fuera un paciente VIH? No lo soy, pero tengo muchos amigos, muchos conocidos que lo padecen, que lo viven, que lo sufren. No voy a estar esperando que haya un médico y una enfermera que digan, bueno, pues te voy a atender, no voy a objetar, va, te atiendo. Sí. Oye, ¿me vas a hacer el favor? Hombre, gracias, ¿me vas a hacer el favor? No, es su obligación, digo, se supone que la medicina es un apostolado. Sí, realmente es una buena experiencia, una buena anécdota la que platicas de Juan Carlos. Ojalá que... Y te lo digo, te lo digo sinceramente. No, está súper bien. Me critican mucho, me están atacando mucho y qué bueno, me mientan la madre y qué bueno, me recuerdan que un día la tuve, se agradece, de que ¿cómo fue? Mis coqueteos con la extrema derecha, mis coqueteos con los conservadores. A ver, digo, bastante confrontada estamos como sociedad con lo de chairos y fifís. Sí, claro. Como para que digo, el señor, el inquilino de Palacio Nacional, todo lo que no le guste, son los conservadores. Ya me están metiendo a mí en la bolsa de los conservadores también. Está bien. No, lo que yo quería decir, Fergie, es de que, y lo decíamos hace unos minutitos, de que nosotros tenemos que ser congruentes, de que si estamos en contra de la discriminación y de los que somos diferentes y de las ideas diferentes, tenemos que mostrar una actitud abierta para quienes piensan diferente. Yo creo que podemos tener diálogo. Llegar a ello. En parte por esa razón, les hablé personalmente a Juan Carlos Leal y me senté con Claudia Caballero para revisar la reserva. Yo creo que sería muy importante que en los hechos, que en acciones se vea esa buena intención de realmente no afectar a grupos vulnerables. O sea, que realmente se pronuncien y flexibilicen las posturas. De verdad, no estábamos pidiendo nada diferente a lo que ya se aprobó a nivel nacional en cuanto, digamos, que hay un acompañamiento. No es nada diferente a lo que hay en la Ciudad de México. Ayer estábamos en redes sociales, me postearon, mira, si aquí se está permitida la objeción de conciencia y te acompañan con personal médico y te llevan con personal no objetor, y revisando arribita decía Constitución, decía Ley de Salud para la Ciudad de México. Desde así, pero me estás poniendo los artículos de otro ordenamiento que no tiene injerencia en Nuevo León. Entonces, que se vean las acciones y que la sociedad, y esta parte que tú dijiste es muy importante, que la sociedad esté vigilante de las posiciones formales que toman los diputados y las diputadas en general en el Congreso. Porque yo puedo hablar aquí muy bonito, y yo tengo otros amigos y amigas, compañeros y compañeras diputadas que hablan padrísimo, se venden súper bien en los eventos y hacen acuerdos así con grupos y demás, y a la hora de los votos, ves cómo votan. Entonces es importantísimo que no nos dejen solos, no nos suelten y que vigilen esos votos. Acabas de decir algo, se venden muy padre, se venden muy bonito. Y lo puedo decir también, a lo mejor me estoy vendiendo padre y todo. Vean cómo voto, vean cómo votan, eso es lo importante. ¿Qué acciones, qué es lo que estás haciendo en el día a día formalmente? Porque de verdad que para echar palabras bonitas, discursos, venderse, o sea, tenemos compañeros y compañeras que tienen doctorados en eso. No, bueno. Pero
a la hora. Tenemos a uno en Palacio Nacional que queda bruto. Bueno, yo no puedo hablar de él porque le digo otra vez, mi nivel de injerencia, ¿no? Es no, yo sí digo. Pero en el Congreso, o sea, mi corrección política no llega tanto. No, yo soy incorrectamente político. No, y yo lo hago porque la verdad con tantas cosas aquí en Nuevo León me es difícil ver todos los argumentos nacional, pero así es. Te quiero emplazar a lo siguiente. Le voy a pedir a Juan Carlos que nos acompañe, nomás que salga de su proceso quirúrgico. Lo mismo a Celia Alonso, la diputada vicepresidenta también de la mesa directiva del Congreso, a Claudia Caballero. Y después, bueno, que se den las condiciones. Claudia Tapia, Ivonne Bustos. También a Claudia Tapia, a Ivonne, y a quien tenga que ser. Y después hacemos una mesa redonda, todos, para intercambiar, precisamente para tratar de buscar llegar a un consenso. Y los compromisos de llevar ese consenso a los hechos. Y justamente esa es la función que debería tener la tribuna del Congreso, ¿no? Las discusiones en la comisión, las discusiones en el pleno, el que sea los argumentos científicos y demás, lo que nos dé la razón y que nos lleve a los consensos. Pero bueno, a falta de eso en el Congreso, claro que sí, puestísima. Para eso abrimos estos espacios, para eso tocamos las puertas, por ejemplo, de la Universidad Pedro de Gante y de Radio UPG. Precisamente para eso, esa es la intención también de abrir estos espacios, para llegar a cosas positivas. Muy bien. Y que enriquezcan y que nos den certeza a todos y que nos dé... que establezcamos puentes y canales de comunicación donde podamos construir. No, pues, puestísima. Mariela. Aquí está compromiso así, formal, puestísima. Vale. Para esa ocasión y cualquier otra ocasión en la que necesitemos intercambiar algo e informar al auditorio. Es muy temprano para preguntártelo, pero ¿tú contemplas reelegirte la próxima legislatura? No, hoy por hoy no tengo ningún proyecto político. Ahorita estás en lo tuyo. Y es que es importante, Fergie. Les voy a decir porque a todos los ciudadanos y las ciudadanas. En el momento que ya tienes proyecto político, ya, ¿en qué crees que vas a estar trabajando? Ya sé. No estamos diciendo eso de que el Congreso de repente no estamos legislando, sino que tenemos la mente en otro lado. Entonces, mi objetivo es hacer 3 muy buenos años de legislatura. Y ahorita estoy arrancando también en mi segundo año con muchas ganas, porque se te va el tiempo rapidísimo, la verdad, entonces... Como se nos fue ahorita. Ella es la diputada Mariela Saldívar de Movimiento Ciudadano, vicepresidenta segunda de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Muchas gracias, Mariela, por estar aquí, muchas gracias por tus conceptos, muchas gracias por todo lo expresado, muchas gracias a quienes se han conectado y han compartido. Saludos, Juan Carlos, recupérate. Tienes que estar en esta mesa también. Saludos a todos, a todas, que tengan muy buen fin de semana, pásensela bien. Y nos despedimos como siempre recordándoles que si la naturaleza es diversa, es natural que seamos diversos. Buenas tardes, buen fin de semana, pásensela bien y aquí nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.